La noche sobre el valle de Blackwood era más oscura de lo que Ethan Cole jamás había visto. Espesas nubes cubrían las dos lunas, y un viento frío soplaba entre los altos árboles negros como una advertencia. Ethan regresaba al campamento de investigación humana tras inspeccionar una torre de señales dañada, cerca del borde del valle. Todos en el campamento conocían una regla: nunca entrar en Blackwood después del atardecer. El bosque pertenecía a unas criaturas llamadas Ravaks, enormes cazadores con afiladas garras, fuertes mandíbulas y ojos que podían ver con claridad en la oscuridad. Incluso los soldados alienígenas evitaban el lugar por la noche, pues muy pocos de los que entraban después del atardecer regresaban. Ethan estaba a solo 20 minutos del campamento cuando una pequeña luz parpadeó en su escáner de muñeca. Al principio, pensó que era otra máquina averiada que enviaba una vieja señal de emergencia. Se detuvo y revisó la pantalla, esperando ver metal o actividad eléctrica. En cambio, el escáner mostró algo que lo dejó boquiabierto. Era una señal de vida, débil pero aún activa, proveniente de lo profundo del valle Blackwood. Ethan miró hacia los árboles y sintió el viento frío en su rostro. Ninguna persona cuerda debería estar viva tan adentro del bosque a esas horas. Se puso en contacto con el campamento e informó de la señal, pero la respuesta llegó rápidamente. El oficial de guardia le dijo que no entrara en el valle, porque no se podría enviar un equipo de rescate hasta la mañana. Ethan volvió a mirar el escáner y vio que la señal se debilitaba. Esperar hasta la mañana podría significar encontrar un cadáver en lugar de salvar una vida. Entonces su radio emitió un sonido extraño, seguido de una voz débil entrecortada por la estática. No era la voz de un adulto. Sonaba como la de un niño asustado susurrando: «Por favor, que alguien me ayude». Ethan contuvo la respiración por un instante cuando la voz desapareció de nuevo. Se dirigió hacia el bosque oscuro sin pensar en la orden que acababa de recibir. Ethan solo llevaba un pequeño rifle de energía, una linterna, un cuchillo y un botiquín. Su rifle mostraba 6 disparos a máxima potencia, insuficientes para un grupo numeroso de Ravaks. Aún así, entró en Blackwood, siguiendo la débil señal de su escáner. Las ramas rozaban su ropa mientras extraños sonidos lo rodeaban en la oscuridad. Más de una vez, Ethan creyó ver formas moviéndose entre los árboles, pero cada vez que alzaba su arma no había nada. Cuanto más se adentraba, más silencioso se volvía el bosque, y eso le preocupaba más que cualquier rugido. Tras casi 15 minutos, Ethan encontró los restos de un antiguo camino minero cubierto de vegetación y piedras rotas. La señal estaba muy cerca. La siguió hacia un grupo de edificios metálicos en ruinas, abandonados hacía muchos años. Cerca de una pared, vio pequeñas huellas en la tierra. Eran demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Ethan las siguió tras una puerta metálica caída y oyó un suave llanto. Bajó el rifle y se acercó lentamente, sin querer asustar a quien quiera que se escondiera allí. Dentro de una caja de almacenamiento agrietada, Ethan encontró a una niña alienígena acurrucada. Parecía tener solo 8 años, con piel pálida de color azul lavanda, orejas grandes y puntiagudas, cabello blanco corto y enormes ojos verdes llenos de miedo. Su vieja ropa marrón estaba sucia y una manga estaba rasgada cerca del hombro. Sostenía un pequeño trozo de metal con ambas manos como si fuera un arma, aunque no podía protegerla de nada en ese bosque. Cuando Ethan se acercó, ella se pegó a la pared y susurró: «Por favor, no me lleves de vuelta». Ethan lentamente dejó su rifle en el suelo y le dijo que estaba allí para ayudarla. La niña no le creyó al principio. Ethan le dio un poco de agua y esperó sin acercarse. Al cabo de unos instantes, ella tomó la botella con manos temblorosas y bebió solo un poco. Él le preguntó su nombre, y ella susurró: «Lyra». Ethan le preguntó entonces dónde estaban sus padres, pero su rostro cambió de inmediato. Se le llenaron los ojos de lágrimas y miró hacia la oscura abertura de la caja. Dijo que unas personas la habían llevado al bosque antes del atardecer
y le habían dicho que esperara allí pero que nunca regresaron. Ethan sintió que la ira le subía por dentro, pero mantuvo la voz tranquila. Preguntó quién la había dejado allí, y por qué alguien abandonaría a una niña en Blackwood. Lyra bajó la mirada hacia una pulsera de metal que llevaba en la muñeca. Tenía un extraño símbolo, pero antes de que Ethan pudiera estudiarlo, de repente le agarró el brazo. Sus orejas se movieron ligeramente como si hubiera oído algo que él no podía oír. «Me encontraron», susurró. Ethan escuchó con atención, y al principio solo se oía el viento. Entonces un profundo rugido resonó por el bosque. El suelo pareció temblar bajo las botas de Ethan. Otro rugido respondió desde el otro lado de las ruinas. Su escáner mostró de repente 3 grandes señales de vida en movimiento, luego 5, luego 7. Se acercaban desde distintas direcciones. Ethan tomó su rifle y tiró de Lyra tras él, mientras unos ojos rojos brillantes aparecían entre los árboles. Un enorme Ravak salió lentamente a la luz de la luna, su cuerpo negro cubierto de una gruesa piel parecida a una armadura, y sus largos dientes humedecidos con saliva. Ethan revisó su arma de nuevo, y vio el número que brillaba en el lateral. 6 disparos, 7 monstruos. Lyra sujetó la parte trasera de su chaqueta con ambas manos y susurró: «Por favor, no me dejes». Ethan alzó su rifle cuando el primer Ravak avanzó. Él no la miró. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo. Ethan mantuvo el rifle en alto mientras el primer Ravak avanzaba entre los árboles caídos. Lyra se quedó detrás de él, sujetando la parte trasera de su chaqueta con ambas manos. La criatura emitió un gruñido bajo, y 2 ojos rojos más aparecieron más allá en la oscuridad. Ethan sabía que no podía desperdiciar sus 6 disparos, así que buscó otra manera. Se fijó en una vieja tubería de combustible cerca del muro en ruinas, y rápidamente ideó un plan arriesgado. Cuando el Ravak se abalanzó hacia adelante, Ethan disparó un tiro al tubo de metal en lugar de a la bestia. La tubería estalló con un fuerte estruendo, esparciendo fuego y humo por el suelo. Los Ravaks retrocedieron un momento, desconcertados por el repentino calor y el ruido. Ethan agarró la mano de Lyra y corrió hacia el antiguo camino minero tan rápido como pudo. Tras ellos, rugidos furiosos llenaron el bosque, y las criaturas no tardaron en seguirlos. Lyra era pequeña y débil, y tras recorrer una corta distancia comenzó a disminuir la velocidad. Ethan la alzó en brazos y la cargó contra su pecho sin decir una palabra. Ella lo miró sorprendida porque nadie había arriesgado su vida por ella antes. Mientras Ethan corría, su escáner mostraba que los Ravaks se acercaban desde ambos lados. Entonces notó algo extraño en la forma en que las criaturas se movían a su alrededor. No estaban siguiendo a Ethan. Cada vez que Lyra se movía hacia la izquierda o hacia la derecha, los Ravaks cambiaban de dirección con ella. Ethan se detuvo detrás de una gran roca y examinó a la chica con su escáner. Una pequeña señal roja emanaba de la pulsera metálica que llevaba en la muñeca. Se dio cuenta de que alguien le había colocado un dispositivo de rastreo y lo había utilizado para guiar a los monstruos directamente hasta ella. Ethan sacó su cuchillo y abrió con cuidado la pequeña banda de metal. Lyra sintió miedo e intentó detenerlo, diciéndole que quienes la habían abandonado lo sabrían. Ethan rompió el rastreador y lo arrojó al interior del bosque. Segundos después, los Ravaks cambiaron de dirección y siguieron la señal falsa alejándose de ellos. Por primera vez esa noche, el bosque volvió a quedar en silencio. Llegaron a un antiguo refugio minero justo antes del amanecer y cerraron la pesada puerta tras de sí. Ethan le dio comida, agua y una manta caliente a Lyra mientras revisaba la banda dañada. Debajo del rastreador había un símbolo plateado oculto, con forma de corona rodeada de 3 estrellas. Ethan ya había visto esa marca antes en edificios oficiales y barcos militares reales. Pertenecía a una de las familias más poderosas del planeta. Miró lentamente a Lyra y le preguntó por qué llevaba un símbolo real en la muñeca. La niña bajó la mirada y se arropó mejor con la manta. Ella susurró que si él supiera quién era ella en realidad,
tal vez también la abandonaría. Antes de que Ethan pudiera responder, su radio se activó repentinamente con una advertencia oficial. Un equipo de búsqueda se encuentra ahora buscando a un niño desaparecido de la familia real. Ethan bajó el volumen de la radio y miró a Lyra, que estaba sentada bajo la cálida manta. El mensaje decía que un niño peligroso se había escapado de la custodia real durante la noche. Su edad, estatura, color de piel y cabello blanco coincidían exactamente con los de Lyra. La advertencia ordenaba a todos los viajeros que informaran de su ubicación y que no se acercaran a ella solos. Ethan supo enseguida que alguien estaba intentando hacer que un niño asustado pareciera peligroso. Lyra escuchó el mensaje y bajó la cabeza como si hubiera esperado ese momento. Le dijo a Ethan que los oficiales reales dirían cualquier cosa con tal de infundirle miedo a la gente. Su padre había servido en el pasado como alto comandante bajo el Consejo Real. Había descubierto que varios líderes del Consejo estaban vendiendo armas en secreto a ambos bandos de la guerra. Cuando intentó desenmascararlos, desapareció antes de poder mostrar las pruebas. Antes de desaparecer, el padre de Lyra le había dado una pequeña llave y le había dicho que nunca la perdiera. Dijo que la llave podría abrir algo que revelaría la verdad a todo el planeta. A partir de ese día, los soldados vigilaron a Lyra allá donde iba y le impidieron salir del palacio. Hace 2 noches, unos guardias enmascarados la sacaron de su habitación mientras todos los demás dormían. La llevaron en coche hasta Blackwood Valley y la dejaron donde sabían que los Ravaks la encontrarían. Ethan escuchaba en silencio, pero la ira crecía en su interior con cada palabra. Él preguntó dónde estaba la llave ahora, y Lyra tocó una pequeña pieza de metal escondida dentro de su manga. Dijo que no tenía consigo las pruebas reales porque su padre las había escondido en un lugar más seguro. Solo la llave y un mapa que había dentro de la pulsera podían llevarlos hasta allí. Ahora Ethan comprendía por qué los hombres que la habían abandonado debían asegurarse de que nunca regresara. De repente, la vieja luz de advertencia del refugio comenzó a parpadear en rojo sobre la puerta. Ethan revisó la cámara exterior y vio 3 barcos oscuros cruzando el cielo matutino. Se dirigían directamente hacia el refugio minero, como si ya supieran dónde estaba Lyra. Se dio cuenta de que el rastreador averiado no había sido su única forma de encontrarla. Probablemente alguien había rastreado su radio de emergencia después de que reportara la primera señal de vida. Lyra empezó a temblar y le preguntó a Ethan si iba a devolverla. Miró a la niña y vio el mismo miedo que ella había mostrado dentro de la caja de metal. Ethan le dijo que había entrado en Blackwood para salvarla, no para devolverla a la gente que la quería muerta. Rápidamente metió la comida, el agua, el botiquín de primeros auxilios y las pilas de repuesto en una bolsa. Luego abrió un antiguo túnel de mantenimiento que se encontraba debajo del refugio y que conducía más adentro del valle. Antes de que pudieran entrar, la radio de Ethan cobró vida con una nueva voz. El orador se mostraba tranquilo, frío y claramente acostumbrado a dar órdenes que nadie cuestionaba. «Humano, sabemos que tienes al niño», dijo el comandante alienígena. «Entrégala ahora y podrás abandonar este planeta con vida». Ethan miró a Lyra, luego hacia el oscuro túnel y apagó la radio. Ethan Conduyo, Lyra Alantigu Tunnel. De Montanu Miento, Mientras unos, pasos, pasados, entrabon, en el, refugio, que estaba, encima de ellos. El tunnel era, oscuro, estracho, estaba, lleno, de polvo, pero, les proporciona, unos minutos, de seguridad. Lyra se mantuvo cerca de Ethan y la preguntó por seguía yo dandela cuando los soldados reales habían amenazado su vida. Hizo la dio QL. Miedo no, conversa algo malo en bueno. YQ no, devolvería a una niña. A personas que querían matarla. Por primera vez desde que la había encontrado. Lyra la dedicó una pequeña y nerviosa sonrisa. El tunnel se abría cerca del eco seco de un río
En lo profundo del valle de Blackwood, de Ethan Rieso, su escaner, y vio a veras, soldados, dispersandos, por el bosque, detrás de ellos. En lugar de yorde, inmediato, coloco un pequeño dispositivo sonoro de un árbol roto, y lo programo para que se moviera en otra dirección. Los soldados siguieron la sino falsa, dando tiempo, e Ethan y lira para escapar hacia las colinas. Pero el plan no los enganaría por mucho tiempo, y Ethan sabía que el comandante pronto comprendería lo que había hecho. Durante la mudanza, Lyra finalmente le contó a Ethan toda la verdad sobre las pruebas ocultas de su padre. Antes de su pereza, su padre había descubierto documentos que demostraban que miembros del Consejo Real habían iniciado secretamente la guerra fronteriza, habían vendido armas, orquestado ataques falsos y permitido la muerte de miles de soldados, para que familias poderosas pudieran enriquecerse. Su padre copió todo in Cristo de datos y lo escondió antes de que el Consejo si es Cristo legara al público la guerra podría terminar y el Consejo podría perder todo su poder. Ethan preguntó donde estaba escondido el cristal y Lyra sacó la pequeña llave de su manga. Explicó que la llave contenía un mapa que solo se abría al enseguida en una máquina antigua. Esa máquina estaba ubicada en un templo abandonado en el centro de Blackwood Valley. Ethan dejó de caminar porque el centro del valle era el único lugar el que ni siquiera los cazadores encontraban. Lyra bajó la mirada y dio en vies baja que su padre había elegido el lugaroso por creia que nadie buscaría allí. Un disparo impacta de repente en la roca que estaba junto a Ethan, levantando una nube de polvo en el aire. Los soldados reales los habían encontrado de nuevo, y descendían la colina desde traslados diferentes. Ethan arrastró a Lyra detrás de un árbol, caído y disparó con precisión, obligando a los soldados a ponerse a cubierto. Entonces divisó unas grandes huellas de Ravak que conducen hacia un sendero estrecho entre dos acantilados. Sonrió levemente porque los soldados tenían armas, pero no conocen el bosque tan bien como el ahora. Ethan guió a Lyra por el estrecho sendero mientras los soldados los seguían a escasos minutos de distancia. Pronto, profundos rugidos comenzaron a surgir de los rocas, y los soldados dejaron de disparar repentinamente. Ethan y Lyra llegaron al otro lado justo antes de que varios Ravaks aparecían entre ellos y los feroces reales. Los soldados se vieron obligados a retroceder, dando a los dos fugitivos otra oportunidad de escapar. Delante de ellos, ala de los arbos oscuros, apareció finalmente la cima en ruinas del antiguo templo. Lyra se quedó mirando el templo y susurró que el cristal estaba en algún lugar de su interior. Ethan revisó su rifle, la energía que
La Quaidaba YL, Crescenti Moreau, Decenals Ravik, Asu Alredder, Kir, Adeltas Kenda, Padria Significar, Adentros Directament, en la part, Ems Pelagrosa, de Tudu el Valle, Regrizar, Significaba, Entregar, Elira a las personas, Cuya Habayan, Internado, Matarla una vez. Ethan Moreau, Haisha, El Templo, YDU, Entonces, Alies, Adond Vamos. Ethan y Lyra llegaron al antiguo templo, justo cuando el cielo comenzaba a tornarse gris. El edificio estaba medio derruido, cubierto de enredaderas y rodeado de enormes figuras de piedra con forma de rabax. Lyra sujetó con fuerza la pequeña llave, mientras Ethan revisaba cada rincón oscuro antes de dejarla avanzar. El lugar parecía vacío, pero las profundas marcas de garras en el suelo indicaban que algo grande había estado allí recientemente. Aún así, Lyra dijo que la máquina que necesitaban debía estar en algún lugar debajo del salón principal. Encontraron una estrecha escalera que conducía al subsuelo y la siguieron hasta una fría cámara de piedra. En el centro se alzaba una vieja consola de metal cubierta de polvo y extraños símbolos reales. Lyra introdujo la llave en una pequeña abertura y la máquina cobró vida de repente con una suave luz azul. Una pared oculta se abrió lentamente, dejando al descubierto un pequeño cristal de datos plateado dentro de una caja sellada. Lyra lo miró fijamente y susurró que su padre lo había arriesgado todo para ocultar esa prueba. Ethan cogió el cristal y lo guardó a buen recaudo dentro de su chaqueta. Por un breve instante, ambos pensaron que lo más difícil finalmente había terminado. Entonces un profundo gruñido resonó en la cámara e hizo que cayera polvo del techo. Ethan se giró hacia la entrada y vio un enorme Ravak bloqueando las escaleras. Era más grande que cualquier criatura que hubiera visto antes, con cicatrices en la cara y una piel oscura parecida a una armadura. Ethan levantó lentamente su rifle y se colocó frente a Lyra. El Ravak se acercó pero no atacó. En cambio, se quedó mirando a Lyra y luego bajó su enorme cabeza hacia el suelo. Lyra se fijó en un antiguo símbolo tallado en la piedra que tenían al lado, que coincidía con la marca de su pulsera. De repente comprendió que su familia había protegido a estas criaturas muchas generaciones atrás. Las historias que había escuchado de niña describían a los Ravaks como monstruos salvajes. Pero los antiguos registros en la pared contaban una historia diferente. En el pasado, esas criaturas habían protegido a la familia real y al templo de los invasores. Posteriormente, el Consejo los persiguió, destruyó sus nidos y los culpó de ataques que nunca habían iniciado. Ethan se dio cuenta de que los Ravaks se habían vuelto violentos porque quienes estaban en el poder habían convertido su hogar en un campo de batalla. El gigantesco Ravak se colocó junto a Lyra y permaneció en silencio, como si la reconociera. Lyra extendió la mano temblorosa y tocó la cabeza áspera de la criatura. Por primera vez, no parecía tenerle miedo. Ethan observaba en silencio, comprendiendo que los monstruos de Blackwood no eran la verdadera razón por la que Lyra había sido llevada allí. Alguien había elegido este lugar porque creía que ningún testigo sobreviviría el tiempo suficiente para conocer la verdad. Entonces, el sonido de los motores llenó las ruinas que se alzaban sobre ellos. Ethan revisó su escáner y vio docenas de soldados armados rodeando el templo por todos lados. La voz del comandante alienígena resonó a través de un altavoz exterior, ordenándoles que entregaran el cristal y al niño. Al mismo tiempo, más Ravaks comenzaron a aparecer desde el oscuro bosque que rodeaba a los soldados. Ethan observó a Lyra, al cristal y a la criatura gigante que estaba a su lado mientras ambos bandos se acercaban. Ethan permanecía de pie cerca de la entrada del templo, mientras los soldados reales rodeaban las ruinas por todos lados. Lyra permaneció junto al gigante Ravak, sujetando el cristal de datos plateado contra su pecho. El comandante ordenó a Ethan que entregara a la niña, y prometió que nadie más tenía que morir. Ethan sabía que la promesa era una mentira, porque esas mismas personas ya habían abandonado a Lyra en el bosque para que la mataran. Conectó el cristal en silencio a su transmisor de emergencia, mientras fingía pensar en rendirse.
El comandante dio un paso al frente y advirtió a Ethan que ayudar a Lyra lo convertiría en enemigo del Consejo Real. Ethan respondió que proteger a un niño no lo convertía en enemigo de nadie digno de respeto. Varios soldados se miraron entre sí, porque era evidente que no les habían contado toda la verdad. Lyra temblaba, pero Ethan le dijo que se quedara cerca y que no tuviera miedo. Acto seguido pulsó el comando de transmisión, enviando los primeros archivos del cristal a la red pública. Al principio, no pareció suceder nada, y el comandante sonrió como si Ethan hubiera fracasado. Entonces, el dispositivo de comunicación de cada soldado comenzó a emitir el mismo sonido de advertencia. El cristal contenía registros militares, pagos secretos, órdenes de ataque falsas y nombres de miembros del Consejo que habían iniciado la guerra. En cuestión de segundos, los archivos se estaban copiando a través de estaciones de noticias y canales públicos de todo el planeta. El comandante gritó a sus soldados que destruyeran el transmisor de Ethan antes de que terminara la carga. Los soldados avanzaron, pero los Ravaks salieron de entre los árboles y formaron una muralla alrededor del templo. La gigantesca criatura se plantó justo delante de Lyra y lanzó un rugido que hizo temblar las viejas piedras. Ethan esperaba que los soldados dispararan, pero muchos de ellos, en cambio, bajaron sus armas. Habían visto los registros en sus propias pantallas y ahora comprendían que habían estado librando una guerra basada en mentiras. Incluso algunos oficiales comenzaron a desobedecer las órdenes del comandante. El comandante, desesperado, corrió hacia Lyra en persona. Gritó que ella era solo una niña y que jamás podría comprender lo que era necesario para proteger el reino. Lyra lo miró y le dijo que dejar morir a un niño no era protegerlo. Antes de que pudiera alcanzarla, el gigante Ravak se interpuso entre ellos y lo hizo retroceder con un poderoso gruñido. Ethan grabó cada palabra, incluida la airada confesión del comandante sobre por qué habían abandonado a Lyra. La confesión fue transmitida junto con el resto de las pruebas. En todo el planeta, los soldados dejaron de luchar, las familias se reunieron frente a las pantallas y los líderes gubernamentales exigieron respuestas. El Consejo Real ya no podía ocultar lo que había hecho. Lyra miró a Ethan con asombro, porque el secreto que su padre había protegido durante años finalmente había salido a la luz. Por primera vez, quienes querían verla muerta eran los que ya no tenían dónde esconderse. Entonces, un profundo sonido de motor resonó por todo el valle. Un enorme buque de guerra real apareció sobre el templo y bloqueó la luz de la mañana. Sus armas se volvieron lentamente hacia las ruinas mientras todos los soldados y Ravak alzaban la vista. Lyra agarró la mano de Ethan, sin saber si la nave había venido a salvarla o a borrar a los últimos testigos. El buque de guerra comenzó a descender, y Ethan se dio cuenta de que el peligro final acababa de llegar. El buque de guerra real aterrizó lentamente junto al antiguo templo, mientras Ethan mantenía a Lyra detrás de él. Sus puertas se abrieron, y un grupo de guardias reales bajó al suelo con las armas en alto. Durante unos tensos segundos, nadie se movió, e incluso los Ravaks permanecieron completamente inmóviles alrededor de las ruinas. Entonces, el jefe de la guardia se quitó el casco y anunció que el Consejo Real había perdido el control del ejército. La verdad que Ethan había enviado al otro lado del planeta lo había cambiado todo en cuestión de minutos. Varios miembros del Consejo ya habían sido arrestados después de que los soldados se negaran a obedecer sus órdenes. El comandante que había perseguido a Lyra fue capturado por sus propios hombres sin oponer resistencia. Lyra observó en silencio cómo las mismas personas que una vez temieron al Consejo finalmente se alzaron en su contra. Pero una pregunta seguía doliéndole más que ninguna otra, y preguntó en voz baja por su padre. El jefe de la guardia la miró y dijo: «Está vivo». Una segunda puerta se abrió en la nave de guerra, y un hombre alienígena, visiblemente cansado, salió lentamente al exterior. Lyra se quedó paralizada al verlo, incapaz de creer que el padre al que creía muerto estuviera allí de pie. Había sido encarcelado en secreto tras negarse a ayudar al ayuntamiento a ocultar sus crímenes.
En el instante en que vio a Lyra, corrió hacia ella y cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Lyra corrió a sus brazos, y por primera vez desde Blackwood, lloró sin miedo. Su padre le agradeció a Ethan una y otra vez por haberla encontrado, cuando todos los demás le habían fallado. Ethan solo dijo que Lyra había sido valiente mucho antes de que él entrara en el bosque. Lyra lo miró y le dijo que la valentía no la había salvado aquella noche. Alguien que decidió ir a buscarla la salvó. Ethan había entrado en un lugar lleno de monstruos porque se negaba a dejar atrás a un niño asustado. En las semanas siguientes, la guerra fronteriza terminó y comenzaron las investigaciones en todo el reino. El valle de Blackwood fue declarado zona protegida y la caza de los Ravaks se convirtió en ilegal. La gente fue descubriendo poco a poco que las criaturas a las que habían llamado monstruos habían sido en su día guardianes de la familia real. Lyra se hizo conocida en todo el planeta como la niña que sobrevivió el tiempo suficiente para revelar la verdad, pero nunca olvidó al ser humano que había escuchado por primera vez su débil grito en la oscuridad. Cuando Ethan finalmente se preparó para abandonar el planeta, Lyra llegó al campo de aterrizaje con su padre. Ella le tomó la mano a Ethan y le preguntó si los humanos siempre se adentraban en lugares peligrosos para salvar a desconocidos. Ethan sonrió y le dijo que no todos los humanos tomarían esa decisión. Luego miró hacia Blackwood Valley y añadió, «A veces con uno basta». Lyra sonrió al ver cómo su nave se elevaba hacia el cielo, sabiendo que recordaría esas palabras para siempre. La galaxia creía que los monstruos vivían en el interior del bosque oscuro. Lyra había aprendido que los monstruos de verdad podían llevar uniforme, ostentar el poder y sonreír mientras daban órdenes crueles. Pero también había aprendido algo más fuerte que el miedo. Cuando todos los demás se marcharon, un ser humano dio un paso al frente y se interpuso entre ella y la muerte. Y esa única decisión cambió el futuro de todo un mundo.